pero también hay otras patologías, y lo que yo te marcaba, vos conocés del otro lado, cuando abrimos los jueves, el consultorio con los especialistas de SINME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, con las diferentes patologías, con ese problema seguramente médico día a día del paciente cuando va, pero también con profesionales que investigan y con muchos avances en cada una de las enfermedades. Y es el placer de saludarlos y se lo presentamos a ustedes, que están del otro lado, al director de SINME, del Centro de Investigaciones Metabólicas, el doctor Federico Pérez Mangui. ¿Cómo anda, doctor? Gracias por venir a los estudios de Radio Latina. Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Tanto virtual, ¿no? Que fue así, bueno, el 2020 fue virtual, pero cuando vamos hablando siempre con los especialistas de SINME, con cada una de las patologías, con las investigaciones, con los tratamientos, muchas veces nos marcan los especialistas de la preocupación o la ocupación, mejor dicho, de la realidad de muchos pacientes de que este año, capaz por temor a la pandemia, cuando ya, a ver, todos los centros médicos están preparados para recibir a los pacientes, no se realizaron ese chequeo médico anual, ese típico, ¿no? Que todos los años vamos al médico por una consulta. Sí, la verdad Rubén, un poco, a ver, claramente fue una pandemia con un tipo de virus, una cepa viral que realmente a nosotros médicos nos puso a estudiar. A ver, Claro. el coronavirus es un virus que lo hemos estudiado en medicina. Yo tengo 22 años de médico, microbiología, lo cursé hace más de 25 años. Hemos estudiado el coronavirus, pero no las características estas, ¿no? Entonces había mucha desinformación, mucho miedo, ¿sí? Que sigue habiendo hoy en Sí, día, y eso llevó a la parálisis, ¿sí? El miedo muchas veces, el gran problema que trae es la parálisis, el tener miedo, o el paralizarse, el no querer claro. hacer algo que uno sabe que le va a hacer bien, como por ejemplo el hecho de un control médico, ¿no? Entonces, mucha gente, me está pasando, mira, te Sí, digo, esta semana me pasó que vinieron al consultorio pacientes que fue la primera vez que salieron, ¿sí? Desde hace más de 8 meses que claro. no salían. Entonces, me ha pasado también, te cuento un caso Sí, muy particular, ¿no? Un paciente, vos sabés que nosotros en el centro, una de las actividades que tenemos es la de la investigación clínica farmacológica, que es esto de probar medicamentos claro. nuevos en una actividad totalmente regulada acá en Argentina, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en ese contexto viene un paciente que ya sabíamos que tenía enfermedad coronaria, Sí. con dos vasos ocluidos, con síntomas, muchos síntomas, y que tenía indicación clara de un cateterismo. Mm, Y no se lo podían hacer porque en el hospital donde se lo tenían que sí, hacer, la gente de hemodinamia no estaba trabajando por la pandemia. Obviamente los recursos médicos hubo que claro. abocarlos principalmente a atender la pandemia. Y este paciente me llegó al consultorio totalmente sintomático, ¿sí? Y él le cambié, le modifiqué toda la medicación, y le di un tratamiento médico a esa enfermedad coronaria que, a ver, sigue estando en la misma Claro. situación de riesgo, pero es un paciente que por el hecho de estar en la consulta, a los 5 días, yo lo fui siguiendo, a los 5 días me dijo, mira, Federico, ando bárbaro, ¿sí? Entonces, obviamente, yo le dije que el riesgo seguía estando, porque hasta que no se hiciera el cateterismo y una eventual Sí, colocación de algún stent, etcétera, bueno, uno médicamente lo trató para disminuir o tratar de sí, disminuir ese riesgo, pero ese paciente lo puede contar, ¿sí? sí. Hay otros pacientes que por este miedo, esa parálisis, han dejado de consultar durante el año. Y, por ejemplo, se han hecho el chequeo ginecológico anual, gente que no ha hecho su evaluación cardiológica, siendo pacientes con patologías Bueno, cardiológicas. hay de haber, ¿no? Puntualmente, y esto lo repasamos, y recuerdo cuando hablamos de cada uno de los especialistas, cada patología debe tener su historia clínica, sus complicaciones, pero las consecuencias que puede tener el paciente, ¿no? Claramente, a ver, yo soy médico clínico, especialista Sí, en nutrición. Dentro de nutrición me especializo en diabetes. sí, Es una enfermedad que tiene muchísimas complicaciones en mm, tanto y en cuanto ese paciente, ¿sí? No sí, cumpla con las medidas que tiene que hacer. A ver, ¿qué hemos hecho nosotros en la pandemia? A los pacientes, bueno, obviamente los pacientes nuestros tienen nuestros contactos, ya sea teléfono, sí, ya sea WhatsApp, ya sea mail, bien, y los pacientes nos iban consultando. Obviamente sabemos que la diabetes es una enfermedad multifactorial que afecta
no respeta sexo, no respeta edad, no respeta cultura, no respeta educación, no respeta nivel socioeconómico. Y hay gente que tiene mayor facilidad para hacer un control Claro. y el automonitoreo. Pero hay otra que no, que depende mucho del médico, ¿no? Y bueno, a esa gente le hemos dado la pauta de que nos llame por teléfono, que nos contacte. De hecho, a ver, nosotros tenemos un programa en el centro se llama Esentia, que es un programa de descenso de peso que abarca todas las miradas habidas y por haber, ¿no? La clínica, la nutricional, la psicológica y la de actividad física. Y nosotros los hemos atendido virtualmente, Sí. ¿sí? Sin dejar no sé si en la pandemia también las obras sociales medio se paralizaron, ¿no? Entonces Mm. decían, no pueden atender por miedo a que los afiliados se contagien. Pero nosotros les decíamos, bueno, bárbaro, no lo citamos al consultorio, pero hay que darle una solución, ¿sí? Claro. Y lo que hacíamos era tener consultas o telemedicina o consultas virtuales en las Bien. cuales a los pacientes se les iban se les iban haciendo los controles, aunque sea en forma virtual, ¿no? Ya nos vamos a meter y de forma puntual en alguno de los equipos. A ver, cuando hablamos de descenso de pesos, hasta con profesoras de educación física hablamos Exactamente. de SINME y le vamos a preguntar también al doctor. Pero a nivel general, para cerrar este capítulo de la pandemia y la no consulta o la no presencia al médico, y en líneas generales, a ver, para el que está escuchando ahora y todavía no fue, no solo porque se sienta mal o tenga algún tipo de patología, por consulta y por chequeo, hay que hacerlo cuanto antes. Cuanto antes, y aparte, una cosa Sí. importante que los pacientes tienen que saber, ¿no? Que cuando uno va a hacerse un análisis, a hacerse algún estudio, a una consulta Mm. médica, nosotros tenemos que cumplir con protocolos, ¿sí? Este año la palabra protocolo Sí, estuvo de moda sí, en todos sí. lados, pero tenemos que cumplir protocolos de seguridad de los pacientes. O sea, los pacientes no se aglomeran en las salas Claro. de espera. Los centros están preparados. A nivel Exacto. general, estamos hablando de SINME, por supuesto, pero a nivel general los centros están preparados. Exactamente. Ok, Es más, por ejemplo, pacientes que tienen que ir a sacarse sangre y son población de riesgo, se les sí, da un horario especial ok. para que no estén en contacto con población general que no tiene tanto riesgo como ellos, ¿no? Desde SINME, en este 2020 tan pero tan particular, estamos con el doctor Federico Pérez Mann, que es el director de SINME, y tanto se habla, a ver, los comunicadores, la gente habla de la investigación, doctor, ahora. Lo que Exacto. ustedes trabajaron, se prepararon, el mundo habla de la investigación. Mira, si hay una ventaja que podemos decir de esta situación de Sí, pandemia es que la gente empezó a prestarle un poco más de total, atención total, a lo que sí, es la investigación clínica farmacológica. Yo siempre les digo a los pacientes, porque te vienen y dicen, soy un conejito de India. Bueno, yo les digo, tomalo como quieras, claro, pero la expectativa de vida de hoy, que es alrededor de 80 años en áreas urbanas, un poco menos en áreas suburbanas o rurales, sí, si uno se pone a pensar hace 2000 años, la expectativa de vida era entre 30 y 40 años, ¿no? claro. Y esto es gracias al avance de la medicina y la investigación es parte de este avance en el Mm. cual uno como médico siempre apuesta a la vida, ¿sí? A la vida en toda circunstancia. Entonces, uno lo que busca es tratar de curar a un paciente y si no puede, como médico, es aliviar los síntomas. La investigación favorece esto y bueno, la investigación que hay hoy en día, hay más de 130 líneas de investigación para el Claro. coronavirus, ya sea en vacunas o sea en tratamientos para la enfermedad. Eh, una de las ventajas que nos ha dado es que la gente Sí, le está, no sé si perdiendo el miedo, pero está tomando conciencia de la importancia de la investigación y de hecho hay gente que se postula claro. como voluntarios Y para los sí, ensayos y clínicos sí. en vacunación, por ejemplo, del COVID. Bueno, y desde ahí lo conocemos y ustedes también cuando hablan cada uno, qué buenos profesionales tienen CISME, doctor, y muy buenos Gracias. comunicadores cuando hablan de las diferentes patologías, le dan un rol muy importante más allá del día a día a la investigación, ¿no? Pero en esa investigación, y se lo voy a decir con los términos más vulgares, no médicos ni científicos, en esa investigación de los temas o de las enfermedades del día a día, ¿no? De diferentes patologías. Avances, investigaciones de este 2020 de CISME. Mira, hay muchos avances, ¿sí? Por ejemplo, a ver, nosotros en el centro, dentro de lo que es investigación, estamos trabajando en 13 áreas terapéuticas. Sí. A ver, para que se entienda, cardiología, metabolismo, Mm, gastroenterología, sí. neurología, etcétera. Por ejemplo, hoy en día, en la
población, los datos de Argentina en la encuesta nacional de factores de riesgo publicada el año 2019, el 61% de la población argentina tiene sobrepeso, ¿sí? Claro. O sea, 2 de cada 3 personas, 2 de cada 3 Y argentinos todas las edades, ¿no? tienen sobrepeso Sí. y todas las edades, y cada vez se van a ver en edades más tempranas, Claro. ¿sí? Sí. Hay chicos que tienen menos de 10 años que tienen diabetes tipo 2, que era una enfermedad que era patognomónica de pacientes adultos, más de 40 años, ¿no? Hoy en día se está investigando, hay medicamentos nuevos para tratar la obesidad. Uno de los grandes problemas de la obesidad es que uno empieza un tratamiento, empieza un plan alimentario, actividad física, Sí. y si no ve resultados, el paciente como que se desilusiona y abandona, ¿no? Entonces, estos medicamentos a un paciente que cumple con las otras medidas, las higiénico-dietéticas, alimentación sana, actividad física, consulta terapéutica, posiblemente con los psicólogos, etcétera. Cuando uno le da uno de estos medicamentos, es un estímulo, un shot, ¿sí? de estímulo con el cual lo ayuda a bajar de peso, y eso lo estimula a querer mejorar, a incentivarse en las medidas higiénico-dietéticas, que es la actividad física y la alimentación sana. Hay muchas, por ejemplo, se está investigando en este momento mucho las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que son enfermedades bastante invalidantes, que producen mucho malestar. Yo tengo una de ellas dos, yo tengo colitis ulcerosa, es bastante molesto para el paciente, y bueno, hay medicamentos de última generación, que son los biológicos, que ayudan por ahora no a curar, pero sí le alivian muchísimo los síntomas a los pacientes. Usted sabe, doctor, que siempre hay consultas, así que de forma virtual abrimos el consultorio y ahí está Dani Cufré. Dani. ¿Cómo no? Exactamente. Bueno, estaban hablando de sobrepeso y en este caso Norma de Valvanera se comunica, dice: soy una mujer de 62 años, me cuido muchísimo, dice, con la comida, y hago caminatas por una cuestión de salud, pero no logro bajar 2 o 3 kilos nada más. ¿Hay algún tratamiento más allá de lo que tiene que ver específicamente con el ejercicio o lo alimenticio? Bueno, era un poco lo que estábamos charlando recién, ¿no? A ver, ¿por qué hay tanta obesidad hoy en día? Desgraciadamente la obesidad influye mucho los estados de ánimo, ¿sí? En la Argentina de hoy, con tantos problemas, ¿no? El estrés, la ansiedad, las manías, incluso en el otro extremo, ¿no? El comer mal, ¿no? También el comer... La melancolía, todo eso lleva a que uno quiera como darse un mimo, ¿sí? Claro. Y es una adicción, es una conducta adictiva, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar multidisciplinariamente a este paciente. Claro que hay otros factores que influyen y mucho, y que no se centran solo en la actividad física o en la alimentación. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Y en la práctica cómo es? A ver, este equipo de descenso de pesos multidisciplinario, son diferentes profesionales, me imagino que lo monitorean todo el tiempo al paciente, que hay psicólogos, profes, ¿qué tienen? Exactamente. Viene un paciente a la primera consulta, se lo evalúa. En general la evaluación es entre 1 hora y media, 2 horas, porque lo evalúan al paciente distintos profesionales. Un médico clínico, una licenciada en nutrición, una profesora de educación física y una psicóloga, ¿sí? Entonces, después de esa evaluación inicial, se le elabora, se junta el equipo y individualmente se elabora un plan. ¿Cuál es el mejor plan para ese paciente individual, ¿sí? Para hacerle el seguimiento del caso? Hoy en día, con esto de la pandemia, nos ha surgido la necesidad de que los pacientes te piden de hacer consultas virtuales. Entonces, tenemos pacientes que en un extremo hacen todas las consultas en forma virtual, en el otro extremo pacientes que vienen a todas las consultas, y en el medio algunos que van y vienen. Algunos te dicen, no, necesito por favor estas consultas hacerlas virtuales, no me puedo acercar al centro. Y si alguno pregunta por tiempo, saber cuándo pasa a ser efectivo ese tratamiento, me imagino que las constancias también que tenga el paciente de querer hacerlo. Sí, en realidad no se habla tanto de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metabolismo, cómo actúa, cómo se desarrolla cada metabolismo es único, pero sí lo que uno tiene que evaluar son metas de descenso de peso, ¿sí? Es sabido científicamente, comprobado, ¿sí? Que un paciente que desciende un 5% del peso
ya empieza a tener mejoras desde el punto de vista metabólico, que eso se acentúa cuando ese paciente desciende un 10% de Claro. peso. A ver, un paciente que pesa, lo hacemos fácil, Sí. un paciente que pesa 100 kilos, si baja a 95, ya empieza a tener beneficios metabólicos. ¿Cuáles son? Que puede bajar algunos milímetros de mercurio de la presión arterial, Claro. puede bajar la glucemia, el azúcar en la sangre, puede bajar el colesterol o las grasas en la sangre, que eso se acentúa cuando el descenso de peso, ¿sí?, es mayor o igual al 10%. Bueno, y lo importante es que haya todo un equipo que esté comunicado, porque no es lo mismo para el paciente, bueno, que tenga por un lado el trabajo de la nutricionista, que después vaya con el profesor de educación física, que capaz le dice uno, no, pero mejor me parece esto, no, mejor es lo otro, que suele pasar en el día a día. Excelente comentario. Es más, Suele pasar. te cuento, este programa Mm. surgió hace 2 años. Yo estaba en el consultorio. Sí, Cuando se iba un paciente, abría la puerta, enfrente mío Mm. atendía la licenciada en nutrición Lucila Minotti, que Sí, ha hablado con sí. ustedes, y nos miramos y decíamos, no, con la cara como diciendo, no, no nos está yendo bien, ¿no? Entonces, Claro. a partir de ahí empezamos a idear entre los dos esta idea de que el paciente es uno, ¿sí?, y que necesita una mirada desde distintos Claro. lugares, distintos focos, ¿no? Y ahí Claro. fue como surgió este programa de descenso Mm. de peso que, si bien tiene distintas miradas, confluyen en que el Claro. paciente es uno y, como vos bien decís, el equipo se junta para hablar Claro. individualmente de cada paciente. Más consultas. Sergio de Villa Crespo dice, soy un diabético minor. Dice, no sé si está bien, doctor. Dice, ¿existe algún tratamiento para combatirla definitivamente? No entiendo qué Sí, quiere sí, decir hay que con ver, minor. No, yo sí. tampoco, por eso le Sí, sí. preguntaba. No, la verdad que no entiendo ese Menor, capaz que no sé, hay que ver. Ah, puede ser que esté mal escrito. Sí, ahí chequeamos, ahí chequeamos. a ver, ¿por qué? Por la Sí. diabetes se clasifican diabetes Claro. tipo 1, tipo 2, Oh, la diabetes sí. gestacional y las diabetes secundarias, ¿sí? ¿Qué tema es la pandemia para los diabéticos, no? ¿También? Y, a ver, la realidad es que, como decíamos antes, Sí. el problema del paciente es que necesita de la contención del médico, necesita de los chequeos, ¿sí? Porque yo tenía un profesor en medicina que nos decía, la diabetes es una enfermedad que no se toma ni fines de semana, ni feriados, ni vacaciones. Y eso es Claro. real. Entonces, en esta pandemia en el cual, por eso yo decía, hay pacientes que son muy autoválidos, que se desenvuelven claramente cuando uno le da las herramientas y no tienen tanto problema, pero el problema son los pacientes que necesitan, ¿sí?, desgraciadamente necesitan de la mirada del médico todo el tiempo, y esta pandemia realmente actuó en contra de esa situación, ¿no? Personal, cuando hablamos y en tiempos de pandemia y usted como encabezando un equipo, el equipo de SIDME, de todos los especialistas, ¿qué año, no? Para los médicos, para las médicas también de toda la República Argentina y del mundo, ¿no, doctor? Claramente. A ver, los médicos, y no solo los médicos, Sí. hay que ser generoso y reconocer a todo el personal de Total, salud, ¿no? total, sí. Enfermeros, Sí, sí. kinesiólogos, Seguro. bioquímicos, licenciadas en nutrición. Estuvimos al frente, ¿sí?, en la batalla, digamos, en la primera línea de batalla, ¿no? Y de hecho, Mm. a ver, yo tengo una red de médicos en la cual me asombra el día a día la cantidad de médicos y personal de salud que ha fallecido por esto, ¿no? Ofrendando su vocación a los pacientes, y la realidad es que hemos trabajado mucho más que lo habitual. Yo soy una persona que trabaja mucho, pero este año he trabajado mucho más. De hecho, estamos muy, muy cansados. Y eso que yo no estoy en un hospital Claro, público, ¿no? claro. Que a esos médicos realmente es para Seguro. sacarse el sombrero de todo el trabajo que han hecho durante este año. Me imagino que pensar en la investigación es pensar todos los días en los próximos desafíos. ¿Cuáles cree usted, doctor, que son esos desafíos para el 2021? Primero y principal, que está en la boca de todos, es el tema de la investigación y realmente llegar primero Sí, a los pacientes que están enfermos, a darles un tratamiento efectivo Claro. para el coronavirus. Y para aquellos que no han tenido la enfermedad y que están en situación de riesgo, que eso es la población mayor de 65 años o personas de cualquier edad con comorbilidades, con enfermedades que Mm. predispongan a la infección, ¿sí? Encontrar una vacuna, que de hecho estamos Sí, más que bien encaminados. sí, Hay sí. varias líneas de vacunas que
parecen ser muy efectivas por los reportes que se hacen. Ustedes no sé si saben que siempre que vos haces una investigación, te dé bien el resultado o te dé mal el resultado, lo tenés que reportar, ¿sí? Claro, es obligatorio. claro. Entonces, y obviamente son estudios que son muy rigurosos. O sea que todo lo que estamos aprendiendo nosotros, digo, como comunicador, como vecino, vos del otro lado, es algo que ustedes están acostumbrados, hablar de la Exacto. fase 3, de las etapas, de la efectividad, de la eficiencia, de que de hecho va a estar aprobada, pero también justo hoy abríamos con una periodista en Rusia que ya se dio la primera aplicación el último martes, que en 21 días la van a llamar para darse la segunda aplicación, que le dijeron, bueno, después hay que esperar 42 días para esa inmunidad que el mundo espere y ver esa efectividad, pero todo eso me parece que se va escribiendo en el día a día, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. A ver, te soy honesto. Sí, He leído de varias de las vacunas, sí. ¿sí? Algunas de Estados Unidos, las que son europeas, la de Rusia no he Mm. podido leer nada, Sí. no he encontrado nada. Sí. Entonces, no puedo opinar mucho de Claro, la rusa. claro. Pero el resto, sí, han demostrado tasas de efectividad muy, muy altas, mayores Claro. al 90%, ¿no? Que Entonces, es muy alto. es muy alto Sí. y vos pensás que normalmente un medicamento se desarrolla en un proceso de entre 5 a 10 años, ¿sí? Claro. Una vacuna es un proceso que se desarrolla entre 2 a 3 años. Estamos hablando de vacunas que van a salir, ¿sí? Al año más o menos de Qué importante de lo que está investigación. marcando, doctor. ¿Cambiará el mundo de la investigación esto ahora? En algunas cosas sí va a cambiar. Va a romper algunas barreras, ¿no? Totalmente. Hay Que- cosas que llegaron para quedarse. De hecho, a ver, por ejemplo, yo estuve en el Congreso Americano de Investigación Clínica el año Sí. pasado y ya se plantea la virtualidad como un modelo, como que Claro. va a tender todo a que las consultas sean virtuales, Claro. va a tender a que... Capaz uno avanza es más rápido, si no tenés que viajar, tenés que y Exacto. A y ver, podés acelerar muchos tiempos. con la virtualidad vos podés atender a una persona desde, por ejemplo, acá en Buenos Aires, de cualquier parte del mundo. Mm. Nos están llamando, por ejemplo, en el programa de Censo de Peso, hay gente del interior que se está atendiendo virtualmente. Mm. Entonces, son cosas que esta pandemia ha traído y creo que son conductas y medidas terapéuticas y medidas tecnológicas que llegaron para quedarse. Doctor, la radio es radioservicio, se transforma de esta manera y más en un año tan pero tan particular, así que seguramente le vamos a seguir pidiendo a cada uno de los especialistas de CIDME, del Centro de Investigaciones Metabólicas, para que la radio se transforme en eso. Llegaron a ver y como balance, tiempo de balance en un año tan pero tan complicado, y cuando hablamos, y de hecho lo seguimos haciendo, del COVID-19, de la pandemia, nos dimos cuenta también de la necesidad del otro lado, ¿no? De la gente, y también de empezar a escuchar que hay médicos, que hay profesionales en la Argentina que día a día están investigando, ¿no? Que eso es fundamental. Mira, Rubén, a ver, primero, con respecto al tema de la educación, es uno de los principios que nosotros tenemos en el centro médico, ¿sí? La atención, la asistencia, la investigación y la educación para la comunidad. Y para que vos sepas, la Argentina está muy bien catalogada a nivel mundial en lo que es investigación. ¿Por qué? Primero porque tiene una entidad gubernamental que es brillante, que funciona muy bien, y me saco el sombrero por el ANMAT. Es pionera en Latinoamérica en todo lo que es la regulación, legislación de ensayos clínicos. Segundo, hay muchos pacientes que quieren participar, muchos argentinos que les interesa participar, les interesa mejorar su salud. Y por último, tiene la Argentina muy buenos centros médicos, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dicen los laboratorios. De hecho, cada vez más hay ensayos clínicos que vienen a Argentina por estas características. Doctor, gracias por estar presente en los estudios de Radio Latina. Placer enorme, cuando gusten, acá estaremos. Y le traslada, por favor, el saludo a cada uno de los médicos, de las médicas, de todos los especialistas de CIDME. Muchísimas gracias. Gracias. Lo hago. El doctor Federico Pérez Mangui, el consultorio hoy abierto para repasar, ¿no?, de los temas médicos en plena pandemia y de la investigación, algo que llegó para quedarse. El director de CIDME, el Centro de Investigaciones Metabólicas. ¿Estás camino a casa? Estás en RL18, el regreso de Radio Latina